Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Hoy iniciamos el espacio en Telesucesos con temas mucho más insinuantes, como hablar de chocolate, con Santiago Peralta. Pacari ha ganado a nivel mundial casi 200 premios. Discutía con él porque en el boletín nos pusieron 100 premios, pero dice son 188 premios, galardones en el mundo entero, de este chocolate que hace conocer no solamente la maravilla de lo que se puede producir en un país, sino también va mucho más allá. Santiago, 15 años está cumpliendo Pacari. ¿Qué significa estos 15 años de haber alcanzado tantos premios, pero también de generar una enorme responsabilidad para ustedes, para mantener calidad, servicio, todo aquello que engloba el hacer chocolate de primera calidad? La verdad que esto comenzó como hobby y en este momento ya nos damos cuenta que es una enorme responsabilidad. Ya estamos jugando las ligas mayores, estamos un poco, somos la locomotora, digamos, del movimiento chocolatero, tal vez latinoamericano, y bueno, esto conlleva una enorme responsabilidad. La gente está buscando en nosotros el mejor chocolate del mundo, tenemos que mantener las calidades y todo eso, y bueno, atrás de nosotros viene una cadena enorme de gente que está vinculada indirecta y directamente con nuestra producción, digamos. Solamente en cacaoteros estamos afectando a más de 20,000 personas, y con imagínate, la sal son 400 personas. La guayusa. Involucran a miles de familias. Sí, son miles de familias que están atrás de cada uno de los sabores. Y entonces esto ya un poco se nos va saliendo de las manos. Ya también tengo que decir que no es mi responsabilidad todo esto. Pero bueno, la idea es exponerle al país, exponerle al mundo, digamos, ¿no? Con nuestros chocolates. Creo que podemos conseguir que el Ecuador sea la capital mundial del chocolate, y en eso estoy empeñado, estoy obsesivo con ese tema. Creo que tenemos países que se están posicionando, digamos, Colombia con su café o México con su tequila. Creo que necesitamos que el Ecuador se posicione con el tema del chocolate, y creo que si conseguimos eso, creo que podemos avanzar muchísimo en hacer el Ecuador conocido. Hay varios temas que se pueden tratar. Uno de ellos, lógicamente, es el buscar y el entender por qué tenemos el mejor chocolate del mundo. Por una parte podemos hablar del chocolate fino de aroma, que es el denominador de origen, por decir así, ecuatoriano. Claro. Pero ¿por qué somos mejor que el porcelana de Venezuela o del chocolate amargo de Perú? O si pensamos en Ghana, que también produce y exporta chocolate, ¿por qué las características del chocolate ecuatoriano nos ponen como el mejor del mundo? En eso no hay duda. Los grandes chefs, cocineros, chocolateros, pasteleros dicen: hay que poner al menos algo del chocolate de Ecuador para lograr tener lo mejor. El tema es que el cacao del Ecuador por fin se está valorando y por fin se está transparentando, digamos, en el sentido de probarlo un chocolate puro, digamos. Es decir, ya va además con valor agregado, va la mezcla, lo que Santiago decía, con la sal, con la guayusa, con la hierbabuena, con el cedrón. Independientemente de eso, mira, en el Ecuador tenemos el 60% del banco genético mundial, mejor dicho, de todas las variedades del planeta. Aquí está la mayoría, digamos. El Ecuador produce el 70% de cacao fino del mundo, mejor dicho, del cacao que tiene estos sabores florales, frutales, caramelo, nuez, etcétera. Estos sabores especiales, digamos. El Ecuador es la capital, y realmente con los procesos que tenemos, como pagamos el doble, digamos, a los agricultores
del precio normal, hay una gran razón, digamos, para que los campesinos, digamos, procesen bien, fermenten, sequen, etcétera, bien el cacao, para que nos den primero la mejor materia prima. Después de eso, obviamente, hacemos un proceso básicamente escogemos las pepas a mano, hacemos un proceso muy cuidadoso, digamos, para sacar el mejor de los aromas y el mejor de estos sabores, digamos. Eso por un lado. Y por otro, obviamente, hemos mostrado, hemos mezclado, digamos, para mostrar que en Ecuador no solamente no tenemos el mejor cacao del mundo, por las condiciones que te estoy diciendo, sino también tenemos una variedad enorme de sabores que son bastante comunes aquí, pero inéditos para el mundo. Y para mí el ejercicio era mostrar no solamente, o mejor dicho, a través del chocolate, mostrar que tenemos sabores extraordinarios, ¿no? Y mostrar la mega biodiversidad que tiene este país. ¿Qué te digo? El chocolate de cedrón, que es un ícono aquí, digamos, ¿no? Todo el mundo toma agua de cedrón. Casi todos tenemos en la casa al menos una maceta con planta de cedrón. Una plantita de cedrón. Eso no es una costumbre en Europa, pero es un sabor que se da con cualquiera de los sabores clásicos de Europa, digamos, ¿no? Entonces tenemos una variedad gastronómica. La rosa, imagínate que el de rosa está en la primera clase de Emirates Airlines, ¿no? Que es la aerolínea más top del mundo, ¿no? 20%. En Emirates Airlines, en la aerolínea más cara del mundo, en primera clase dan chocolate con rosas de Pacari. Exacto, chocolate de rosa de Pacari, el nuestro de sal, nuestro 70% raw y el de maracuyá. ¿Cómo aprender a catar chocolate? Lo que dice Santiago, el hecho de sentir en la boca o con el olfato la textura, la calidad, si es más amargo, menos amargo, la mezcla de sabores. ¿Qué significa ser un buen catador de chocolate? Mira, porque ustedes participan con catadores en el mundo entero, claro. Que desde lo huelen, lo sienten, lo tocan y lo saborean. Claro. Bueno, la verdad es poner atención, como si tú vas, digamos, a una cata de vino, le pones gran atención al vino, digamos, o sea, muy poco vino, pues simplemente lo hueles. Primero hay que oler bien. Después hay que, bueno, en la boca obviamente es la experiencia mayor, digamos, ¿no? El chocolate tiene que desleír bien, tiene que estar bastante suave, y desleírse fácil. Y después de eso, inmediatamente comienzas a tener estas sensaciones, ¿no? En el caso de nuestros chocolates finos, digamos, nuestros chocolates puros, ¿qué te digo? El Manabí ganó ahora el oro. Acaba de ganar el oro. ¿En qué certamen ganó el oro el chocolate Manabí, que tiene 65% de cacao? Ganó el oro, hombre, para mí me encantó que gane el de Manabí, básicamente por, bueno, todo el tema esto que hemos pasado con el tema del terremoto, que tengan por fin un galardón, creo yo que era importante. Para mí es de mis mejores chocolates de Ecuador. Ganó el oro en el International Chocolate Awards en la semifinal en Nueva York, que básicamente es la semifinal, básicamente es todo el hemisferio. Básicamente es toda la gente de Asia, todos los productores de América, donde está el mejor cacao del mundo. Entonces imagínate, es realmente un certamen importante. Y después de pasar este va a la final. Va a Londres básicamente a representar el continente o el hemisferio. Y entonces era importante que salga, bueno, gracias, digamos, a Manabí por su esfuerzo. Imagínense, después de tener un terremoto, encima hacer buen cacao, creo que es importante. Bueno, cuando pruebas este chocolate, y eso quería dar el ejemplo, los sabores florales, digamos, tienes un ataque como a jazmín, viene como si tuvieras jazmín en la boca, y después de eso vienen sabores a frutas secas, digamos, yo le diría más hacia pasa, un poco a frutas más hacia... ¿Y qué es lo recomendable cuando uno prueba chocolate? ¿Cómo debe estar uno? ¿Debe haber tomado agua antes para tener la boca limpia de otros sabores, para poder sentir esa explosión que describe un poco Santiago entre jazmines, pasas, frutas secas, claro, más chocolate? Claro. Bueno, a ver, lo ideal es tener té, por ejemplo, o agua caliente para limpiar la boca, porque cuando vas a una cata de chocolates no pruebas uno, pruebas algunos. Nosotros hacemos catas, digamos, de 1 hora y media, donde probamos probablemente 8 o 9 chocolates, y donde realmente es un viaje de sabores. Y entre chocolate y chocolate, pues, digamos, te comes un poco de pan de agua, digamos, pan francés, o te comes una galleta, digamos, una soda.
y pasas a otro chocolate, un poco para no mezclar entre chocolates. Pero obviamente si no te puedes venir, no sé, y la idea es que no te has, no sé, chupado una menta o algo así. O sea, no sea contaminado Sí. el posible sabor que uno va a recibir. Sí, sí. En todo lo que hace Santiago, 188 premios son espectaculares, pero al mismo tiempo te dan más compromiso. ¿Cómo se está produciendo? ¿Cuánto chocolate estamos vendiendo como Pacari al exterior? ¿Cuánto se consume en el Ecuador? Porque nos habla de Emiratos Árabes. El otro día Edgar León nos decía, el chocolate favorito de Michelle Obama, y lo ha dicho varias veces ella, Claro. es el Pacari con hierbabuena, o del expresidente Barack Obama es el que viene con sal. O sea, hay una serie de elementos, y yo puedo decir a nivel claro. personal, estuve en un evento con premios Nobel, y yo puedo decir a Richard Roberts, premio Nobel de Química, le gusta tal, o a Ada Jonas, en física le gusta el otro, o en economía, a quien fila le gusta, y en cuanto a uno le ven, quieren chocolate Pacari. Claro. Bueno, a ver, sí, esto viene una cadena larga de gentes que nos adoran. A Miguel Bosé le fascina, es tu chocolate preferido. No lo publica por decencia, pero tuvimos una cata con él. Es por muy ejemplo, en decente Madrid. decir que a uno le gusta el chocolate. No, yo sé, pero a ver, él sabe que es un extraordinario chocolate, nos ha publicitado indirectamente y está contento con eso. Sé, por ejemplo, que una vez en Londres para el jet privado de Angelina Jolie se llevaron todas las cajas de uvilla, todas. Habían 60 de estas y se llevaron todas para su jet privado. No sé si es Angelina o era Brad Pitt, no sé ahora cómo estará el drama, pero sé que hay mucha gente que realmente, el que prueba Pacari creo que no tiene regreso. Y he visto gente llevando maletas y todo eso. Pero bueno, el tema del compromiso no solamente es con el agricultor, como les había contado, sino también es un compromiso con el país, es un compromiso con Latinoamérica. Estos sabores ya han desbordado, digamos, Latinoamérica. Digamos que el de hierba luisa es común para 3.000 millones de personas. Es un chocolate que es, a ver, un sabor común en el sudeste asiático, en la India, en África, en Brasil, en México, aquí. Representamos, y yo diría, todos los callados del mundo, digamos, los que no hemos hecho chocolate antes. La idea es hacer un chocolate que refleje los sabores del planeta. Ahora estamos sacando, digamos, este chocolate de cardamomo que acaba de ganar un oro, el de cardamomo, y ahí es un poco, son sabores Que van más allá de nuestro continente. Pero claro, pero son los sabores que, de nuevo, un poco quieren salir la palabra, tal vez de esta dictadura de los sabores europeos, ¿no? Creemos que el chocolate tiene que ser o belga o suizo, y creo que Pacari ha probado que el chocolate belga o suizo es un chocolate bastante mediocre, bastante popular totalmente, pero básicamente no es el mejor chocolate del mundo, que el mejor chocolate del mundo lo tenemos acá. Y que obviamente se diferencia, y queremos diferenciarnos también con los sabores que tenemos acá. No hacía sentido nosotros hacer un chocolate con leche, un chocolate con pasas, un chocolate con sabores que ya los tenemos, además que creo que ya son un poco aburridos. La idea era romper esto, que te guste chocolate con muña. Este es el actual campeón mundial, el chocolate con menta andina. Es una perfecta religión en la Patagonia. O sea, tú vas a la Patagonia y te dan de tomar agua de muña. Uh-huh. Y es una menta andina, también se da acá, se da desde Colombia hasta la Patagonia, pero es un sabor que no se conoce, que la gente lo prueba digamos en Occidente, en España les parece un mojito, es parecida a la hierbabuena. En fin, entonces hay estos sabores que estamos reivindicando de Latinoamérica, el de guayusa, nadie sabe lo que es guayusa. O sea, los norteamericanos preguntan... Además de los ecuatorianos, claro, no sabe nadie más lo que es la guayusa. Bueno, además muchos de los ecuatorianos tampoco saben lo que es la guayusa. Estuve en Guayaquil... La pregunta sería, ¿el chocolate con guayusa también, igual que el agua de gayusa, hace que las mujeres seamos más fértiles? Sí. ¿Tiene los mismos efectos que supuestamente tiene la guayusa? No, sí, la guayusa, hombre, tiene una cantidad de estrógenos fantástica. Tengo ejemplos, digamos, de gente que sí, se tomó unos 15 días de guayusa y se embarazó, para alguien que está buscando eso, obviamente. Pero realmente tiene una cantidad de antioxidantes, dicen que tiene más antioxidantes que el té verde. ¿Y qué más mezclado con chocolate? Ahora, claro. Santiago decía hace 15 años empezó como un hobby. Uh-huh. ¿Cómo se siente Santiago, su esposa, y todos quienes son los generadores de Pacari, los que inventan y hacen nuevas mezclas, lo que dice romper la tradición de los sabores, uh-huh, y presentar nuevas experiencias al gusto, al paladar, a los sentidos? O sea, para mí esto sigue siendo el hobby. El hobby se puso serio, digamos, pero la verdad que si no lo disfrutaría tanto, no lo haría.
Esto comenzó como un hobby, sigue siendo, obviamente le metemos, es un hobby de tal vez 14 horas al día, pero lo hacemos con mucho gusto y creo que la diversión de la vida es gozar lo que haces todos los días, no necesariamente las vacaciones o el domingo, sino tu día a día sea algo que te motiva. Que las 8 horas o las 14 horas de trabajo sean en su hobby. Sí, literalmente, disfrutamos de todo, obviamente tenemos problemas, tenemos estas responsabilidades, tenemos estamos poniendo la bandera en el Everest de hace 5 años. ¿Por qué un cuencano se metió en el mundo del chocolate? Como todo en la vida, el río te lleva. El cacao se cruzó. Yo comencé simplemente queriendo hacer agricultura orgánica con agricultores pobres. Y para darles y pagarles lo que yo creo que se merecen, tuvimos que hacer chocolate de alguna forma. Comenzamos haciendo trocitos de cacao, exportando, después ya todo el mundo hacía eso, después tuvimos que hacer algo que realmente nos diferencie. Y lo que nos diferenció, también había un vacío ahí. Teníamos el mejor cacao del mundo y no habíamos hecho un chocolate con una marca internacional, era tan tonto para el país, ¿no? Ahora que lo veo hacia atrás digo, ¿y por qué no lo hicimos esto 60 años antes? Teníamos la logística, no creo que no teníamos la capacidad, claro que la teníamos, pero creo que faltaba la decisión y el momento se dio ahora, digamos, no es... Así es que nuevamente felicitaciones, gracias a Santiago Peralta. El tiempo corre muy rápido cuando se habla de cosas tan ricas y tan evocadoras como el chocolate. Creo que todos ustedes van a ir a buscar seguramente un pacari con todas las recomendaciones, con sal, con hierbabuena, con guayusa si es que quieren tener hijos o disfrutar de sabores diferentes, o los ganadores como el de Manabí y también aquel que viene mezclado con cardamomo. Los últimos premios, porque son 188 premios a nivel mundial que ha conseguido Pacari. Nuevamente, felicitaciones a sus creadores, a quienes ponen su vida en ello. Un hobby de 14 horas al día, pero que consigue que Ecuador, como Santiago Peralta dice, ponga la bandera en el Everest y muchísimos seres en el planeta aprecien el extraordinario chocolate que tenemos en nuestro país. Gracias nuevamente, Santiago Peralta. Vamos a una pausa, luego la cual estaremos dialogando con la asambleísta Yanine Cruz sobre los temas políticos y de la Asamblea Nacional. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freire lo asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise, sábados y domingos 19 horas. Preescolar, El Parque, un lugar excepcional para crecer. ¿Dónde iniciará la educación preescolar su hijo? Llegó la hora de decidir. Preescolar, El Parque. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Admisiones
099 73 72 081. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por estar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida a la asambleísta Janine Cruz. Ella es parte del movimiento Creo y ella ha sido una de las fuertes luchadoras al interior de la asamblea, una asambleísta joven, pero también con una amplia trayectoria en la ciudad de Loja, para hacer que las cosas salgan a la luz y exista mayor transparencia. Janine, vimos ayer el tema del famoso juicio al vicepresidente Glass que no pasó del CAL. ¿Cómo analizar esto? ¿Cómo ver y cómo van a replantear ustedes la posibilidad de un nuevo llamado a juicio? Porque no quita la negada de ayer que ustedes vuelvan a plantearlo u otro bloque de la oposición diga hay que enjuiciar al caballero Glass. Bueno, muy agradecida por esta invitación. Primero señalar que en política el tiempo es importante, es cuestión de paciencia. Lamentablemente 10 años de un manejo político totalmente irresponsable, por ejemplo en el tema de los sectores estratégicos, nos llevó a nosotros a tomar una decisión política de buscar la responsabilidad, en este caso del vicepresidente, quien ha estado como ministro de los sectores estratégicos y también como vicepresidente. Tenemos los argumentos oportunos para decirle a los ecuatorianos de que el día de ayer realmente el camuflaje correísta aún sigue defendiendo estos actos totalmente ilegales, donde la corrupción ha sido un tema a nivel internacional que salta a nuestro país, Ecuador. Obviamente los representantes tienen que responder por esto. Sin embargo, decir que el CAL se atribuyó funciones que no les corresponden. Ellos no deberían calificar, por ejemplo, las pruebas. Esto lo hace la Comisión de Fiscalización. Y era entendible que ellos tratan justamente de encubrir cómo han sido manejados justamente por parte del vicepresidente de los sectores estratégicos. Ellos aducían que no hay pruebas, y una de las pruebas que yo la presenté públicamente, por ejemplo, en la Asamblea, fue el laudo arbitraje del caso particular Caminosca, que es un litigio internacional donde salta a la luz varios nombres. Por ejemplo, tenemos el caso del vicepresidente Jorge Glass, señalado vicepresidente de la República, y también del ex asambleísta Albornoz. No adoptan esta prueba, ya que son documentos oportunos donde habla de supuestos pagos a funcionarios como el vicepresidente y Albornoz en varios proyectos, como por ejemplo Toachi Pilatón. Al CAL, pues yo creo que le dio miedo tomar esta prueba porque sabía que son reales. ¿Por qué se rechaza esta prueba? Porque se habla de que fue conseguida de manera no tan legal, que es un documento confidencial que fue presentado. Yo el 7 de junio presenté la asistencia penal justamente a la Fiscalía para que se traiga la documentación certificada, y en este caso el propio CAL me da la razón. El presidente Serrano, cuando habla claramente de que no pueden coger esta prueba porque está en un litigio internacional, nos da la razón. Es decir, sí existe el laudo, sí existen estos personajes, pero ellos obviamente no pueden dejar la puerta abierta para el juicio al vicepresidente. Ahora, es una prueba la que rechazan. ¿Cuántas pruebas más presentaron? Un sinnúmero, por ejemplo. Porque una no es... claro, son un sinnúmero de pruebas. En el caso, por ejemplo, de Capaya, en los sectores estratégicos, con un examen por parte de la Contraloría con responsabilidad penal. En el caso de algunos contratos petroleros, donde el responsable justamente es el vicepresidente. Nosotros nos basamos en el decreto 15 firmado por el expresidente Correa, donde tanto el artículo 1 y 2 señala que el vicepresidente tenía la responsabilidad de controlar y supervisar los sectores estratégicos, y en el caso particular, por ejemplo, de Odebrecht, quien conocía de nuevamente los actos irresponsables de la empresa Odebrecht con el Estado, era justamente el presidente del Fondo de Solidaridad, que en aquel entonces era el vicepresidente Jorge Glass. Lo que nos llama la atención es que el vicepresidente Jorge Glass, en una rueda de prensa, señala que esta empresa ha causado un daño y un perjuicio económico al Ecuador aproximadamente por $200 millones, y oh sorpresa, después de que da la rueda de prensa, ellos le perdonan a Odebrecht y solamente reciben $20 millones. La pregunta era, ¿bajo qué mecanismos, bajo qué análisis le perdonamos $200 millones a Odebrecht y recibimos solamente $20 millones? Y lo más particular es que una vez que se firme el convenio de retorno de la empresa Odebrecht,
el que sabía de esto era justamente el vicepresidente Jorge Glass. Es decir, en el convenio inclusive salta a la luz un nuevo nombre de un pariente cercano al vicepresidente, porque quien firma el retorno de Odebrecht es el señor Ciro Camilo Morán Maridueña, quien es el que está al frente de Hidropastasa. Y este señor Ciro Camilo Morán Maridueña tiene una hermana que es Mariela Salazar Maridueña, casada con el primo hermano del vicepresidente Jorge Glass. Es decir, hay una serie de coincidencias que deben ser explicadas. Por supuesto, nosotros tenemos que entender algo. La Asamblea tiene la responsabilidad de buscar la responsabilidad política. Es verdad que nosotros no somos Contraloría, nosotros somos una Corte de Justicia. Pero si se demuestra la responsabilidad política y además de por medio de un tema penal, lógicamente el delito de la Asamblea puede ser utilizado por la Fiscalía también. Exacto, inclusive para destitución. Lo que queremos entender es que, por ejemplo, tantos años que han pasado en los sectores estratégicos y en las narices del vicepresidente y de los cercanos a él se destinaron millones de dólares, no puede ser posible. Ahora, ¿cómo se siente usted, Yanire, cuando, por ejemplo, cuando fue el presidente a dar en comisión, el vicepresidente, perdón, en comisión general sus declaraciones, que entró por alfombra roja, salió a tarima, y a usted le hicieron bajar un letrero en el que preguntaba cuánto le ofreció el señor Marcelo Odebrecht? Bueno, primero yo hice una rueda de prensa con un sinnúmero de interrogantes que quería que me responda el vicepresidente. Pedí a la presidenta de la comisión mi presencia justamente para interrogarlo al vicepresidente. Efectivamente no me van a dar paso porque nosotros fuimos con documentos en manos y con responsabilidad de las firmas en el caso de los sectores estratégicos. Así que primero es indignante saber cómo juegan con los ecuatorianos. Uno entiende que la política obviamente es complicada. Los avatares de la vida política es justamente tratar de buscar los caminos que conducen a personas y personajes irresponsables. Y en este caso yo he sido muy clara y enfática que la persona que le debe una explicación al país es el vicepresidente Jorge Glass Espinel. Y era impresionante ver que la Comisión de Fiscalización aplaudía la intervención del vicepresidente. Una vez que terminó, por ejemplo, de dar su discurso populista, era la presidenta quien se levantó a felicitarlo. Entonces la pregunta es también de repensar y criticar, autocriticarnos como legisladores. ¿Para qué hacemos? ¿Para qué fueron electos? ¿Y cuál es la misión de un legislador? Exacto. Ahora, también dentro de estos procesos vemos que hay llamados por Fiscalía a usted y a la asambleísta Ana Galarza del mismo bloque. ¿Qué significa el hecho de que el exministro, actual legislador, Esteban Albornoz, también hable de que ustedes no están con las pruebas suficientes para generar una polémica también en su nombre con los diferentes casos que están presentando? Ya, primero, lo que nos llama la atención es que ellos se sienten totalmente aludidos. Ellos dicen que nosotros hemos afectado su honra y dignidad. Yo creo que el político tiene primero que ser tolerante y defenderse en el campo político. Decían que nosotros habíamos presentado un documento totalmente mutilado. La pregunta es, ellos tenían ya el documento completo. ¿Por qué esperaron que nosotros presentemos a la Fiscalía y ellos no se acercaron a la Fiscalía a presentar esa denuncia y transparentar su nombre en el caso de que hayan sido afectados? O por último, demandar a la empresa Caminosca por coger sus nombres y llevarlos a un litigio internacional. Y lo que me parece terrible es que bajo la conveniencia del asambleísta Albornoz y bajo la petición del vicepresidente se llame a las asambleístas ahora sí ser investigadas cuando es nuestra función fiscalizar. Sin embargo, nosotros sabemos que este es un intento de intimidarnos, pero yo creo que es una mala decisión, porque nosotros estamos, gracias a la oportuna investigación y a los documentos respaldados para decir, bueno, el señor fiscal no solamente tiene que hacerle caso a los residuos, yo digo, del correísmo que se encuentran lamentablemente ahora en la Asamblea camuflándose, pero también vamos a darle antecedentes para que se investigue todo el proceso de Caminosca. Caminosca es una empresa que ha tenido los contratos más jugosos, como por ejemplo Toachi Pilatón, como por ejemplo Sopladora, como por ejemplo del Sintanizagua, como por ejemplo hay un sinnúmero. O sea, yo créanme que he perdido la cuenta en los contratos. Voy a dar una rueda de prensa desglosando todos los contratos que ha tenido Caminosca. La pregunta es, existiendo tantos millones de por medio, ellos no conocían o no escucharon en los pasillos el tema de coimas, el tema de pedir un presupuesto para poder adjudicar los contratos. Son situaciones que a nosotros realmente nos llama la atención. Y un periodista me decía, vea, asambleísta Cruz, ¿usted cree que el vicepresidente de la República, Jorge Glass, es culpable? Le dije, es como creer que Lula da Silva es inocente. Con eso yo creo que queda claramente señalando cuál es mi postura y ahora, seguiremos ¿cuáles son fiscalizando los siguientes pasos? Porque ayer se negó el juicio en esta primera petición. Dejan abiertas otras peticiones. ¿Cuáles son los siguientes pasos? La pregunta va porque una misión y una función de la Asamblea es fiscalizar. Aquí queda trunco algo y lo que el país quiere es transparentar. Hasta ver qué pasa con la famosa lista de Odebrecht, quiénes nomás están, quiénes no están. Ver como en Perú, en Colombia o en Brasil,
¿Hasta dónde se llega con esto? Bueno, es satisfactorio ver, por ejemplo, que en otros países como Brasil o como Perú existe la justicia. Lo que no entienden o no acaban de entender los correístas y el vicepresidente es que gracias a denuncias en otros países es que tenemos documentación. Solamente hemos hablado de Odebrecht, que es algo muy pequeño, apenas hablemos de casi 35 millones de dólares para el festín petrolero donde existieron millones de dólares que hasta la actualidad no puede responder. Hemos hablado de un tema particular como Odebrecht, pero vendrá lo más duro, que es responder al atraco petrolero en estos 10 años, donde no tiene justamente salida, en este caso, argumentos por parte del oficialismo. Es cuestión de tiempo, habrán documentos que salgan por parte de la justicia de otros países. En el caso particular, es digno de felicitar, por ejemplo, la justicia de Perú, donde ellos hicieron pública la lista de los implicados en Odebrecht. Hoy tenemos a un Lula da Silva procesado, hoy tenemos a un expresidente, por ejemplo, de Perú ya procesado, inclusive a su esposa. Es cuestión de tiempo para que caigan aquí en nuestro país también quienes han afectado, obviamente, el interés de los ecuatorianos. Muchísimas gracias a la asambleísta Yanine Cruz. Recordamos que desde Bloque de Creo representa la provincia de Loja y es una muestra de las mujeres del país con fuerza, con ganas de pelear y demostrar quiénes están involucrados en temas de corrupción. Vamos a seguir muy de cerca este caso que involucra de una u otra manera a todos los ecuatorianos. Gracias a Yanine Cruz. Yo digo involucra a los ecuatorianos porque todos queremos saber qué pasó con el festín petrolero, dónde está el dinero y quiénes son los responsables de la temática. Vamos a ir a una pausa, luego la cual estaremos dialogando con el politólogo Richard Salazar. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freire lo asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional, un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise, sábados y domingos 19 horas. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida a Richard Salazar. Él es politólogo internacionalista, acaba de regresar de Corea haciendo otros estudios de especialización. Con él queremos hablar sobre cómo siente y cómo se puede analizar el momento político que vive el Ecuador. Usted desde fuera tenía una visión, llega a Ecuador, cómo sentir lo que ha sucedido con el cambio de mando y lo que estamos viviendo desde negar un juicio político hasta espacios de diálogo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, efectivamente fue llegar al país y encontrar algunas sorpresas, porque cuando yo me fui,
todavía no asumía la presidencia el presidente Moreno. Y apenas llegué me enteré de la noticia de que le habían dado los 100 años de comodato a la CONAIE. Me pareció un gran acierto que no obstante se veía al siguiente día empañado con 2 pasos atrás que daba al elegirle a Patiño como consejero presidencial. ¿Por qué dice empañado? ¿No es una persona de confianza de Alianza País el señor Patiño, que ha sido canciller, ministro de Economía, ministro de Defensa, ha ocupado yo no sé cuántos cargos en los últimos 10 años? Todos los cargos. Digo así porque si Moreno quería tratar de dar la imagen de un cambio, lo más lógico sería no que se ponga en oposición directamente, pero que tenga funcionarios, gente de confianza, que sea nueva, que se sienta esa renovación. Digo, lo de la CONAIE es un acierto porque ese era un enorme frente abierto que tenía el presidente Correa en su estilo de confrontación típico, pero que además no tenía ningún sentido hacerle una afrenta al movimiento social más importante del país, quitándole la casa, que además es un recurso simbólico. Entonces veo yo eso como un acierto, pero al mismo tiempo, como digo, otras cosas un poco incomprensibles, porque no solamente es Patiño. Vemos que varios funcionarios que fueron claves del régimen en los 10 años que vivimos, están ahora prácticamente premiados, uno en la UNESCO o en grandes embajadas. Entonces, pero no es algo que debíamos esperar más bien, porque si uno piensa 10 años de un movimiento, de un partido, ¿no es la lógica de que sigan esos en sus cargos, que sigan en torno a lo que significa el poder? Es que eso es lo que yo digo, es un poco ilegible, en el sentido de que Moreno daba marcha atrás a algunas decisiones del gobierno, como esto de la CONAIE, como otras cuestiones como el periodismo. Yo saludo la elección de un periodista autónomo para la dirección del Telégrafo y los cambios que se han hecho. Sin embargo, como digo, no es necesario, o sea, nadie dice que por el juego político se les tenga que incluir a ellos dentro del equipo de gobierno. No obstante, eso da la impresión de que hay una protección a ciertos funcionarios. Eso es lo que resulta incomprensible. Al mismo tiempo, ¿cómo va el tema internacional? Richard llega de Corea, ¿cómo van relaciones Ecuador-Corea y Ecuador-resto del mundo con el nuevo gobierno? Porque por un lado vemos lo que pasa internamente con una de cal y otra de arena, como se dice vulgarmente, en donde está lo de la CONAIE, está la aceptación de la deuda LIES, hay una serie de elementos, pero por otra parte vemos las mismas caras y otro tipo de actitudes. ¿Qué ocurre con el mundo internacional y Ecuador? Bueno, Ecuador yo creo que tiene que hacer una enorme tarea, y eso es un gran reto de este gobierno, para tratar de ser mucho más visible en el este de Asia. Algo que me llama mucho la atención a mí, yo estuve en la Universidad de Yonsei, que es una de las 3 universidades más prestigiosas de Corea del Sur, pero prácticamente para toda la gente con quien yo trabajaba, Ecuador era un desconocido. Luego estuve en el Consulado de Ecuador, realmente muy ejecutivos los funcionarios, yo creo que están haciendo una buena labor, y hay unos 250 becarios que están en Corea del Sur. Yo creo que eso es algo muy positivo, pero que dentro de la agenda política, dentro de la agenda comercial del Ecuador, se debe trabajar muy fuertemente todo el este de Asia. No digo ahí solamente le puedo Corea. preguntar a Richard, ¿seguimos mirando al ALBA o miramos a la cuenca del Pacífico? Porque se han dado a veces reuniones de la cuenca del Pacífico en Perú, pero Ecuador ha ido a la reunión del ALBA. Exactamente, yo creo que ese fue un grave error. El ALBA prácticamente está muerta. El ALBA era una propuesta de integración únicamente con una perspectiva política que prácticamente está muerta. Yo no creo que debamos hablar más siquiera del ALBA. Yo creo que deberíamos pensar más bien en fortalecer UNASUR y tratar de trabajar trascendiendo Sudamérica en la CELAC. La cuenca del Pacífico efectivamente es una enorme oportunidad, tanto más ahora que Trump dijo que se sale de todos los acuerdos de Asia-Pacífico, pero para nosotros es una gran oportunidad. Hay varios países, basta mencionar a Singapur, el movimiento que promueve Hong Kong, no se diga Corea del Sur, y otros pequeños que aquí son bastante desconocidos como
Tailandia, Vietnam, en este momento pequeños están, entre comillas, tienen enormes poblaciones, enormes territorios y gran posibilidad de comercio. No, y que además están creciendo a un ritmo realmente interesante. No puedo hablar de Malasia, Indonesia, Tailandia, toda la zona del sudeste incluso. Exactamente, el sudeste asiático. Entonces, como digo, yo veo ahí una enorme oportunidad. Yo creo que hay que fortalecer los vínculos con Corea, con Japón y todos estos actores del sudeste asiático, tratando además de no depender tanto de China. ¿Qué señales debemos dar? Porque una cosa es decir, fortalezcamos los vínculos, pero ¿qué hacer para que estos se fortalezcan efectivamente y Ecuador esté presente en el imaginario de estas nociones? Es decir, que cuando Richard vuelva a Corea no le digan que es de Ecuador, sino ya se sepa. Bueno, efectivamente, o sea, los pasos que hay que dar son varios. Me parece que hay que tener una agenda política, una agenda comercial, y yo creo que, como digo, ahora que se está negociando el acuerdo comercial con Corea del Sur, Ecuador debe tener una agenda mucho más abierta hacia los empresarios, hacia el sector privado y también hacia la academia. Porque en estas negociaciones no hemos sido invitados ni académicos y el sector privado siempre se queja de que no les han invitado, de que no se sabe qué están negociando, y yo creo que no se puede prescindir de estos actores. Involucrar a todos los actores. Al mismo tiempo, cuando uno mencionábamos del ALBA, no podemos dejar de topar Venezuela. Como politólogo, como gente especializada en tema internacional, ¿qué pasa en Venezuela? ¿Va a haber un gobierno paralelo ahora cuando la Asamblea decide nombrar magistrados de justicia? Cuando mañana se llama un paro, pero el domingo hay una nueva elección llamada por Maduro, cuando el pasado domingo 7,5 millones de venezolanos fueron a decir no a la constituyente. ¿Qué pasa con Venezuela? Bueno, en Venezuela el escenario es realmente muy doloroso. O sea, lo primero que hay que decir es que cómo está sufriendo esta gente y que Maduro no se sensibiliza. Y el grave problema es precisamente eso, que tiene demasiado poder. Y cuando digo poder no estoy hablando únicamente de los ahora 5 poderes del Estado que con las constituciones bolivarianas tenemos también nosotros, sino que tiene el poder de las Fuerzas Armadas, que están alineadas todavía con el gobierno. Y esto de que va a llamar a unas elecciones el día domingo Maduro, me suena algo que para nosotros es bastante familiar. Él quiere decir algo así como, somos más, muchos más. Pero usted ve a gente, la que era canciller, dice, voy a morir por Maduro. Sí, son esos dogmatismos a los cuales nos ha llevado estos caudillismos del siglo XXI y que son tan nocivos para la sociedad. Yo creo que Pero igual, hay cosas, hay pasos. El que Leopoldo López esté en su hogar generó cierta tranquilidad en ciertos sectores, pese a que hay decenas de presos políticos. ¿Qué salidas, qué alternativas, cómo ayudar a Venezuela? Bueno, definitivamente a mí me parece que la comunidad internacional tiene que manifestarse de una forma más frontal, ser más asertivos. Y nuestro gobierno se espera que haga una manifestación mucho más fuerte. La Asamblea ya generó con gran mayoría de votos un llamado de atención a Venezuela. La Asamblea Nacional pero como tal. no es suficiente. Yo quiero escuchar una declaración firme del presidente de la República. Yo creo que además, si es que no criticamos, si es que no nos manifestamos en el tema de Venezuela, o sea, no podemos hablar de integración. ¿De qué integración podemos estar hablando en América Latina si no somos sensibles frente a lo que ocurre en Venezuela, que ya no tiene nombre? Hay que mirar y hay que esperar a ver qué pasa en los próximos días. Gracias a Richard Salazar. Él es politólogo, especialista en temas internacionales. Con él hemos hablado sobre la importancia del Ecuador y el mundo, las relaciones que debe tener. Él dice, debemos mirar mucho más hacia el este de Asia, la famosa cuenca del Pacífico, mirar a Japón, mirar a Corea, a todo el sudeste, a Tailandia, Indonesia, Malasia, buscar ahí nuevos espacios para los proyectos ecuatorianos. Es una oportunidad, dice él. El hecho que el señor Trump no esté de acuerdo con los tratados con los países del Pacífico puede permitir a Ecuador llegar a otros sectores, no solamente depender de China, sino buscar estos mercados importantísimos para la producción ecuatoriana. Por otra parte, él señala que todavía no se puede analizar a profundidad lo que pasa en el gobierno actual. Por un lado, da señales positivas y por otro, señales que no se pueden entender. Frente a Venezuela, le hace un llamado al presidente de la República para que se conduela, le duela lo que vive este país y haga una declaración clara como Ecuador. Al fin y al cabo, si pensamos en luchas de independencia, ecuatorianos, venezolanos y latinoamericanos peleamos juntos, nos dimos la mano, es hora de dar la mano
al pueblo venezolano. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con Eduardo Rodríguez, quien es el agregado de Asuntos Culturales y de Prensa de la Embajada de Colombia, para hablar sobre las fiestas de este hermano país. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise, sábados y domingos 19 horas. Preescolar, El Parque. Un lugar excepcional para crecer. ¿Dónde iniciará la educación preescolar su hijo? Llegó la hora de decidir. Preescolar, El Parque. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por estar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida a Eduardo Rodríguez Garzón. Él es el agregado de Asuntos Culturales y de Prensa de la Embajada de Colombia, que está festejando por todo lo alto las fiestas patrias de su país. Esto de cultura, de prensa, ¿qué nomás nos están trayendo al Ecuador para que recordemos la independencia de Colombia? Bueno, Claudia, gracias por la invitación, primero que todo. Estamos en los 207 años del aniversario de la independencia de Colombia. Y como siempre, todos los años los colombianos en Colombia y en diferentes lugares del mundo queremos hacer celebraciones por todo lo alto, recordando nuestras fechas patrias y también teniendo en cuenta que pues estamos enmarcando una nueva época en el país, una época que está, digamos así, cambiando pues nuestra forma de vivir en una situación distinta. En esta oportunidad hemos querido aprovechar que también se cumplen los 70 años de la incursión de la música tropical colombiana en el mundo. ¿Qué significa esto de 70 años de la música colombiana en el mundo? La cumbia y todo aquello que uno le trae, en cuanto oye un son, un pedacito de una canción, piensa en Colombia. Claro que sí. Pues bueno, hace 70 años aparece en el mercado colombiano la orquesta de Lucho Bermúdez, una orquesta tradicional, la orquesta de los porros, la orquesta de la cumbia. Es una orquesta que nace en el Caribe colombiano, pero que el maestro Lucho Bermúdez, conocedor e intérprete, músico y además compositor, tuvo la fortuna
y la sapiencia de volverla una música ya orquestada, una música que fue llevando poco a poco desde la costa norte de Colombia hacia el interior del país, que se tomó en los años 40, Bogotá, Cali, Medellín, y luego se tomó Centroamérica, México, Cuba, bajó a Argentina, pasó por Ecuador, y por eso celebramos, porque es el nacimiento de la música folclórica tropical, que la cumbia, el porro, que hoy en día no solo ya la bailamos nosotros, sino la bailan en todo el continente, en todo el hemisferio. Hemos traído su orquesta original, la orquesta del maestro Lucho Bermúdez. Y va a presentarse este día viernes. Se va a presentar el día viernes en el Teatro Nacional, donde estamos invitando tanto a los colombianos como a los ecuatorianos, un concierto a las 8 de la noche, gratuito en el Teatro Nacional, como dije, en asocio y en ensamble con la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. De la Casa de la Cultura. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, como te decía, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador ha venido trabajando la en el ensamble. La pregunta es cómo bailamos en el teatro, porque pues, la música colombiana uno hace que se levante y baile. Pues yo me temo que esas sillas del teatro van a quedar bastante desacomodadas, porque ya me imagino el movimiento bailando esos cumbias y esos porros de la orquesta, esa Colombia Tierra Querida, este ensamble tan lindo que se está haciendo de las dos orquestas, de las orquestas de Colombia y Ecuador. Prácticamente es un concierto tropical binacional, porque venimos trabajando en eso. Va a ser un espectáculo muy lindo. En la semana no solamente tenemos eso, también tenemos, por ejemplo, mañana 20 de julio, el cuarteto colombiano de clarinetes, que es de música de cámara, que se presenta en la Casa de la Música a las 8 de la noche. También hemos tenido diferentes actividades, pues, nuestra ofrenda floral, fiesta en la Carolina el día sábado, en la tarde para todos los colombianos. ¿Eso pasó o viene este sábado? Viene el 21, o sea, el sábado el de todos 22. Colombianos y amigos de Colombia estamos invitados a la Carolina. A la Carolina hay una gran fiesta de 12 del día a las 8 de la noche, en el parqueadero detrás el parqueadero que queda detrás de la tribuna de la Chiris. Bueno, esta semana es la semana de la fiesta colombiana, no solamente en Ecuador, en el mundo. Estamos en todas las embajadas haciendo alguna cosa, pero nosotros estamos muy satisfechos porque tenemos la mejor orquesta, la más tradicional, y va a ser un espectáculo muy lindo. Además es un concierto gratuito, ¿no? Hasta llenar aforo del Teatro Nacional. Es que vayan temprano para que temprano, porque un buen si no, espacio después... donde puedan al menos moverse. Exacto, sí, bueno, en claro. todo esto, Eduardo, todo lo que ustedes están haciendo como embajada, ¿cómo vincular la parte cultural? Usted dice, en el concierto del día viernes vamos a tener la Sinfónica Ecuatoriana con la Orquesta Colombiana. ¿Qué significa hermanar dos áreas de música, dos grupos musicales tan importantes para que interpreten al unísono las canciones de su país? Es algo muy lindo. La Orquesta Sinfónica de Ecuador no solamente tiene músicos ecuatorianos, tiene músicos de todas partes del mundo, ¿no? Tiene primer violín ucraniano, tiene de todas partes. Es que la música es el lenguaje universal. Exacto. Entonces uno verlos a ellos aprendiendo a tocar el porro, aprendiendo un ucraniano a tocar la cumbia, tocando porro, y les dice uno cómo se siente, y me dice muy bien, no me puedo quedar tranquilo en la silla, esto está quedando muy lindo. La música hermana mucho a colombianos y ecuatorianos, porque tanto ustedes con El Pasillo, con Julio Jaramillo, con toda esta música, que los colombianos a veces escuchan una canción de Julio Jaramillo y piensan que eso es colombiano, y resulta pues que es ecuatoriano. Aquí muchas veces hay muchas cumbias o porros que nadie sabe que son de origen colombiano. Tenemos una música que nos hermana, que nos da una identidad. Nosotros creemos que a través de la música hemos obtenido una identidad nacional, que ha unido a todas nuestras regiones, porque es algo que ha llegado a todas partes. Sí y no, porque ustedes hablan de cumbia, pero tienen el vallenato, tienen el porro, tienen la salsa, tienen unos ritmos propios o no tan propios, pero que marcan Colombia. Pero marcan Colombia desde el punto de vista de que lo regional se tomó lo nacional. O sea, la música de las diferentes regiones, que por diferentes circunstancias del país en sus épocas marcadas de violencia, obligó a que mucha gente se moviera de sus regiones hacia los grandes capitales, hizo que la gente no solo llegara con sus cositas, sino llegara también con su cultura y con su música, y se volviera universal dentro del país. Entonces es esa situación de movilidad la que hace que Colombia, el centro del país, incorpore todos esos ritmos del vallenato. ¿Cuántos colombianos viven en Ecuador? Ustedes tienen los registros Nosotros en la embajada. Tenemos un estimativo de que cerca de 500.000 colombianos pueden estar viviendo en Ecuador, y son colombianos que han
viven muy felices de estar en Ecuador, que viven agradecidos con el país porque los ha recibido con las puertas abiertas, pero que no olvidan su sombrero volteado, no olvidan su cumbia, no olvidan su música, no olvidan su gastronomía, su bandeja paisa y todo eso que los hace y la sobrebarriga y todo aquello que tiene que ver con las empanadas que toda América tiene, cada una con sus particularidades. Exacto, sí. O los silleteros paisas. Los silleteros, vamos a hacer una silleta en la Casa de la Cultura. Ese día vamos a construir una. Van a construir una el viernes desde la mañana vamos construyendo una silleta en 30.000 flores para hacer una silleta con flores ecuatorianas, pero en homenaje a Colombia. Es decir, además quienes van al concierto van a ver al menos una silleta, una que silleta muy grande, muchísimo el tema de Medellín en los desfiles. Exacto, vamos a vestir el Teatro Nacional con elementos colombianos. Va a ser un tema muy lindo. Está con nosotros la hija del maestro Lucho Bermúdez, que es la quien toca el clarinete. Está el maestro Tomás Benítez, que es su director musical, que también durante mucho tiempo ha estado al frente de la orquesta. Están los músicos tradicionales de la orquesta, que están haciendo con la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador una gran big band, que va a sonar muy lindo, muy seguramente. Al cual pues estamos invitándolos, y a ti, Claudia, obviamente muy especialmente, para que nos acompañes ese día, para que veas esa cosa tan linda que no, y sentir un poco esta hermandad que hay entre Colombia y Ecuador. Cuando hablamos de música, ¿cómo hacer para que Ecuador también logre trabajar con reinserción de personas, de chicos que han sido pandilleros, que han estado en la calle a través de la música? Yo tuve la suerte de estar en Cali, en Delirio, en donde es una especie de circo y show de salsa con chicos recuperados de las calles. Qué bueno que hayas tenido oportunidad de ver ese espectáculo tan maravilloso. Yo estuve recientemente, yo lo había visto hace mucho tiempo, pero volví hace 15 días, quedé maravillado con ese espectáculo, sobre todo lo que tú dices, la parte social, de poder coger estos muchachos que vienen en unos problemas grandes y volverlos a la música. Pues te cuento algo chévere. En agosto se celebran las fiestas de Esmeraldas, el 4 y 5 de agosto. Nosotros traemos de Cali a uno de esos mejores exponentes de la música de la marimba, para talleres con muchachos con problemas en zonas de Esmeraldas de la provincia, en San Lorenzo, y para presentarse en el Festival de Esmeraldas como un regalo de Colombia a Esmeraldas, teniendo en cuenta que la marimba se convierte en un elemento patrimonial de la humanidad, que es binacional de las dos regiones del Pacífico, entre de los Tumaco dos países. Y Esmeraldas, estamos pegados allí. Entonces traemos a nuestro mejor exponente a presentarlo, pero también no solamente a presentarlo en tarima, sino a reunir a esos jóvenes que hacen música, para contarles cómo a través y cómo la marimba no solamente es ese elemento tradicional del Pacífico, sino cómo se puede convertir en un elemento que pueda ser llevado también a la música comercial, y cómo pueden ellos, teniendo ese elemento y tocando esos instrumentos, poder pensar en que la música se convierta en algo, de una forma de vida y una forma profesional de vida. Muchísimas gracias, la invitación está dada a todos nosotros. Podemos asistir este día viernes a este gran concierto en donde van a estar hermanados músicos ecuatorianos y colombianos, o grupos musicales de Ecuador y Colombia, no importa la nacionalidad, tocando ritmos de Colombia. Una serie de elementos que unen y dicen viva Colombia en las fiestas de independencia. Eduardo Rodríguez nos recuerda que son 207 años de su independencia, una independencia que la vivimos conjuntamente, ecuatorianos, colombianos, estuvimos luchando por lograr la independencia, y es una forma de festejar el día viernes en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, o el día sábado toda la tarde atrás de la Tribuna de las Chivis, toda la fiesta de Colombia, para sentirla, vivirla y hermanarnos. Somos pueblos muy similares, compartimos una serie de tradiciones, tenemos el mismo lenguaje, nos alegramos con la misma música, y es hora de decir viva Colombia y dar nuevamente un abrazo a los hermanos colombianos que viven en nuestro país. Gracias, Eduardo Rodríguez. Recordamos que eres el agregado cultural y de prensa de la Embajada, que nos ha acompañado el día de hoy. Un día en donde hemos tenido desde escaladores, chocolateros, políticos, analistas, y decimos, vamos a festejar a Colombia. Gracias por habernos acompañado. Recordamos que este programa llega con el apoyo de Agua de Quito y Quito Alcaldía. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio.
Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.